Ahora sí. Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conversación con un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tenemos el gusto de contar con el profesor Roberto Carlos Fonseca Luján. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho del México. Es máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, España, diplomado en Justicia y Pluralismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, actualmente profesor a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, autor de libros y artículos publicados en revistas jurídicas. Gracias, Roberto, por haber aceptado esta invitación. Nosotros somos el grupo de Didáctica General de carrera docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Todos ellos que están aquí conmigo son jóvenes docentes que deciden formarse en docencia universitaria y están compartiendo esta tarde con nosotros en el marco de las 11ª Jornadas de Enseñanza del Derecho. Gracias por haber aceptado esta invitación y los dejo para que conversemos todos juntos acerca de esto que nos atrapa, que es ni más ni menos que la enseñanza universitaria. Nicolás. Sí, disculpen, no sabía que ya tenía que arrancar a preguntar. Sí, Es- sí, por favor, Nicolás. ¿Qué tal? Un gusto, doctor. Yo quería preguntarle simplemente si consideraba que la diagramación de argumentos, como usted plantea en uno de sus textos, puede extrapolarse a diversas ramas del derecho, o bien si su aplicación se circunscribe al ámbito del derecho penal y si acaso ha oído de otras experiencias al respecto. Bien, bueno, gracias Nicolás por la pregunta y en general gracias a todos de nuevo, a la profesora Alejandra por la invitación. Para mí es una cuestión muy interesante poder platicar con ustedes sobre no solo este tema del artículo de la diagramación de argumentos, sino en general, pues esta experiencia de la enseñanza docente, de la enseñanza del derecho, como bien decía la maestra Alejandra. Entonces, bueno, en principio estoy contento y también algo nervioso, ¿no? De que ahora vamos a platicar un poco sobre estas tesis que aparecían en aquel artículo. Yo, contestando directamente lo que me comenta Nicolás, quizá quisiera contarles primero cómo fue que me acerqué a esa técnica de la diagramación, ¿no? Un poco cómo decidí en determinado momento que podría aplicarse a mi práctica universitaria. Todo empezó porque yo estaba haciendo una investigación sobre la calidad de las sentencias en materia penal. Sí, ese era en principio el tema que me interesaba. Parte de mi investigación de doctorado fue justamente tratar de identificar algunas pautas para medir y valorar la calidad de las sentencias en materia penal. Entonces, dentro de ese ámbito, empecé a estudiar algunas cuestiones relacionadas con la argumentación y particularmente el terreno del razonamiento probatorio, ¿sí? Que es ahora todo que cuando menos en México se ha puesto ahora muy en boom, es esta manera en la cual se presentan las inferencias para tener los hechos por probados, ¿no? En el marco de un proceso penal. Dentro de ese ámbito del razonamiento probatorio encontré estos autores que planteaban como un método de análisis para los argumentos, para este tipo de inferencias inductivas,
la construcción de diagramas. Entonces fue ahí como yo empecé a interesarme por los diagramas. Primero, como una manera de analizar las sentencias que yo estaba estudiando en el marco de mi investigación. Y ya en un segundo momento me di cuenta que esos diagramas sí tenían cierta utilidad, sí, que a mí sí me permitían en determinado momento identificar como las falencias, de repente las cuestiones como un poco convincentes que aparecían en las decisiones judiciales sobre la valoración de la prueba. Y ya fue por eso que consideré que podría ser interesante utilizar ahora esa técnica en mis clases, ¿sí? De derecho. No la empecé a utilizar primero en la licenciatura, sino en unas clases de posgrado que tuve oportunidad de dar, que todavía he seguido dando, en una maestría que ya es para profesionales, es decir, ya son licenciados en Derecho que se interesan en especializarse en el marco del sistema penal acusatorio. Entonces ya cuentan con algunas nociones mínimas, podríamos decir, pues de la práctica profesional y de ese tipo de argumentaciones, que en determinado momento me permitirán a mí tener como ya ese piso, ¿no? Para en determinado momento poder plantearles esta técnica. Entonces, eso es lo que vine realizando más o menos como del 2017 hasta el 2020 que apareció este artículo en una obra colectiva. Ahora, me preguntas, Nicolás, si hay otras experiencias que yo he conocido respecto a estas técnicas. Cuando menos el artículo lo presenté en un congreso que se hace aquí en México sobre enseñanza del derecho, ¿sí? Que se organiza por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, particularmente por un grupo de investigación que dirige un profesor que se llama el doctor Enrique Cáceres. Entonces yo presenté ahí esta ponencia, presenté esta técnica, y más que encontrar como algunas experiencias similares, pues sobre todo lo que había un poco era como opiniones al respecto, ¿sí? O sea, no es una técnica en general que haya sido muy empleada todavía, por lo que yo he podido ver. Entonces las opiniones iban sobre todo en el sentido de que en la actualidad la técnica así solo puesta en papel ya es como algo, digamos, incluso anticuado, podríamos decir, ¿no? Porque más bien ahora el paso está en utilizar todos los software que ya existen para poder llevar a cabo este tipo de diagramación, ¿sí? Entonces, ese es como un poco hacia donde va el desarrollo de este proyecto y de esta técnica en general, que más bien involucrarse en poder en determinado momento utilizar ya directamente algún programa informático para ese propósito, ¿sí? Y si se puede aplicar en otras materias, pues yo pienso que sí, en principio se podría aplicar en cualquier materia en la cual se tengan que hacer este tipo de inferencias probatorias, es decir, construir argumentos a partir de la prueba para tener por probados ciertos hechos, ¿sí? No sé si con esto responda de manera general la pregunta, Nicolás. Bueno, muchas gracias. También quería hacerle una consulta más que teníamos registrado para hacer. Yo leí en el texto, por lo menos, respecto a las dificultades que tuvo en la aplicación, al menos como está planteado, la diagramación de argumentos por la cantidad de horas que eran necesarias para los alumnos para interiorizarse en el funcionamiento del método. Y usted planteaba como futura investigación posible el hecho de que los estudiantes puedan diseñar ejercicios a partir de los cuales ellos mismos puedan formular argumentos para ir adentrándose en esta técnica, que le confieso que a mí también, con la lectura del texto, al menos por no estar ducho en el ámbito del derecho penal, se me ha complicado el entendimiento. Quería consultarle si ha tenido finalmente experiencia en ese campo, en que los estudiantes puedan presentar sus propios argumentos, y si eso les ha facilitado la comprensión o la utilización de este método para sortear el obstáculo que implicaba la dificultad, ¿no?, propia del método. De acuerdo. Bueno, en ese terreno, sí, en la técnica suele involucrar que ya que les expliqué un poco a los alumnos cómo es ese método, ¿no? Sería como una propuesta, digamos, en un segundo momento les puedo pedir que ellos propongan cómo diagramarían un argumento, ¿sí?
Y ahí es como mucho más fácil para ellos, porque en ocasiones incluso es difícil explicar por qué un cierto enunciado se tiene que representar con un símbolo y por qué otro enunciado se tiene que representar con otro símbolo. Lo que al final es una asignación un tanto arbitraria, ¿no? Uno construye su propia simbología. Entonces, si ellos parten incluso de eso, de construir su propia simbología, de establecer, digamos, primero mentalmente y ya después gráficamente cómo ellos lo pueden representar, sí se les facilita mucho más, ¿no? Aunque ahí también lo que ocurre es que ya luego se vuelve difícil, digamos, poder contrastar, ¿no? Los distintos trabajos que presentan los alumnos. Si no hay como un parámetro objetivo de considerar, esto podría ser un diagrama, entonces ya cada quien puede como plasmarlo como él siente que comunica, ¿sí? Aunque a veces en determinado momento pues es confuso porque el alumno lo entiende, pero los demás no, ¿sí? Pero sí lo he intentado también y resulta un tanto más provechoso para ellos, ¿no? Y también la técnica se vuelve así, pues mucho más activa, ¿sí? Se sienten ellos también más involucrados. Gracias, Nicolás, de nuevo. Sofía, Hola, sí. sí. ¿Podías leer, por favor, la pregunta? Uno de los compañeros se tuvo que ir al médico y Sofía le voy a pedir que lea la pregunta que dejó para nosotros Matías. Esta que está en el chat, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, doctor, mucho gusto. Acá lo que figura en el chat era una pregunta de un compañero que se tuvo que ir y dice, para el fomento y difusión de esta estrategia didáctica en México, ¿se brindan seminarios y conferencias dirigidas específicamente a docentes universitarios? Bueno, gracias Sofía y gracias a Matías que nos dejó su pregunta. En principio, hasta donde yo tengo conocimiento, no es que haya seminarios ni cursos para estas técnicas específicamente, ¿sí? Es decir, hay congresos, coloquios, cursos en general enfocados a la formación docente, pero no todavía he visto que haya sobre esta técnica didáctica específica, ¿sí? Ahora, lo que hay sobre todo son, por ejemplo, en la Facultad de Derecho hemos tenido ahora, en este último tiempo, muchos cursos, se entiende un poco también por el contexto, más bien para la actualización en el manejo de herramientas de trabajo a distancia, ¿sí? Entonces, cuando menos en el último año y medio, todo ha sido de tomar cursos de cómo usar Classroom, cómo usar Moodle, cómo usar todas este tipo de plataformas para poder seguir ahora con las clases a distancia. Entonces, esa ha sido un poco ahora la prioridad, ¿sí? Sobre este ámbito específico de estas técnicas no he yo tomado ni sé que se dé todavía ningún curso. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si quieren que sigamos con la próxima pregunta. ¿Queda alguna pendiente? Yo tengo alguna pregunta, si no, armada para hacer. Sí, después está la de Estefanía. ¿Está Estefanía acá? Sí, sí, sí. Hola. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, mi pregunta es, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cree que la implementación de las tecnologías favorecieron o fueron perjudiciales a la hora de enseñar en esta nueva modalidad, toda vez que el contacto con el alumno de manera directa, es decir, presencial, se ha visto disminuido de manera significativa? Bueno, gracias Estefanía por tu pregunta. Aquí, esta es una cuestión bastante discutida incluso aquí en México, ¿no? Yo, por ponerlo un poco de una manera muy esquemática, diría que cuando menos al principio de la contingencia sanitaria, los maestros se dividieron un poco como en dos bandos, por así decirlo, ¿no? Esto lo digo con todo respeto y como les digo nada más como por plantear una imagen.
Entonces, por un lado estaba el bando que yo podría llamar como de los maestros nostálgicos, podría decir, que fueron los que nunca acabaron como de adaptarse a las nuevas tecnologías, justo por esta idea como de la nostalgia del aula, de la sensación de que si no había contacto personal, si no había esta comunicación directa con los estudiantes, pues algo faltaba, ¿no? Se había roto algo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado estaría el bando que yo diría de manera muy esquemática de los maestros tecnológicos, ¿sí? Que serían un poco los que desde el principio dijeron, bueno, pues aquí no hay mayor problema, lo que tenemos que hacer es más bien adaptarnos, ¿sí? Entonces esos profesores incluso compraron sus equipos, tomaron capacitaciones sobre uso de software, cómo en determinado momento poder ahora llevar toda su práctica docente a ese ámbito, ¿no? El de la virtualidad. Entonces, en principio, los maestros estaban como entre esos dos polos así esquemáticos, ¿no? O sea, unos un poco trataban de adaptarse, pero a la vez sentían que algo les faltaba, ¿no? Otros estaban como ya muy adaptados, considerando que pues las nuevas plataformas servían sin duda para que pudiera continuar el proceso educativo, ¿sí? Vaya, mi opinión personal pues fue un poco en el sentido de que no tenía mucho caso en determinado momento sentir como esa idea de la nostalgia, sino más bien entender que había pros y contras en cada uno de los ámbitos, ¿no? Tanto el virtual como el presencial. Entonces, si ahora era necesario estar en el ámbito de lo virtual, pues había en determinado momento que adaptarse, ¿no? Y trabajar en ese sentido. Ahora, hay varias cuestiones que se han podido ir corrigiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, porque aquí cuando menos en la Facultad de Derecho, desde que empezó la epidemia, que fue aquí en México a finales de marzo del año, ya ni sé si fue el 2020 o el 2019, pero bueno, a finales de marzo, sencillamente en ese momento suspendieron las clases y hasta el momento actual no hemos regresado, ¿sí? No hemos regresado a ninguna clase presencial. Entonces ya es un año y varios meses, ¿no? Casi un año, 6 meses. Entonces ha sido un tiempo para poder ir corrigiendo, como les comento, varios vicios que empezamos, ¿no? En principio era que los maestros, por ejemplo, ya tenemos Zoom, entonces ahora el Zoom va a ser como si fuera la cátedra. Entonces el profesor se la pasaba 1 hora completa hablando en el Zoom a sus estudiantes, ¿sí? Lo que por supuesto pues era cansado para el profesor y era cansado para todos, como seguramente ustedes mismos lo habrán ido experimentando. Entonces a partir de ahí se ha tratado como de ir ajustando, ¿no? La facultad hizo ahora una biblioteca académica. Entonces todos los maestros ya grabamos como temas, ¿sí? Como cápsulas, digamos. Entonces los alumnos ya antes de entrar al Zoom pueden ver como esos videos, ya hay más organización para que ellos mismos revisen los temas, y entonces utilizar el Zoom más bien ya para como hacer una discusión, digamos, ¿no? Es decir, que no sea solamente esta exposición, sino que ya se convierta en cierta retroalimentación también, ¿no? Ese puede ser un ajuste. Pero vaya, en general, ya tras año y medio, la opinión en la actualidad, pues es que creemos que estuvo bien hacer la adaptación, era indispensable, y dentro de lo que cabe, creo que lo hemos ido haciendo bien, ¿sí? Gracias, Estefanía. No, gracias a usted. Buenas tardes, doctor. Buenas Para tardes. seguir ahondando un poco en estos cambios en el nuevo contexto y estas formas nuevas o estas metodologías de dar clase a distancia, le pregunto qué ventajas y desventajas se encuentra concretamente a la hora de implementar la técnica de diagramación a través de estas virtuales, digamos, y si este nuevo contexto y estas clases virtuales han cambiado de alguna forma entonces su percepción en torno de cuáles son las estrategias didácticas más adecuadas para favorecer el desarrollo de habilidades argumentativas. De acuerdo. Gracias, Lucía. Bien, sobre quizá la aplicación de esta técnica de diagramación a distancia, la desventaja central en el nuevo ámbito de la virtualidad
es que es como más difícil acompañar al estudiante cuando va realizando el análisis del argumento, ¿sí? Es decir, generalmente esto haciéndolo de manera presencial en el aula, pues junto con el estudiante se puede ir haciendo esta disección, digamos, ¿no? Del argumento escrito, se le puede ir acompañando en ir haciendo dicha disección para ir identificando cada una de las premisas y poderlas en su caso representar. Entonces, la principal desventaja es que el trabajo a distancia dificulta mucho, al menos en mi experiencia, ese acompañamiento inmediato del estudiante, ¿sí? Es eso por un lado. Otra desventaja, o quizá vinculado a esta misma, es que el empleo adecuado de la técnica requiere ahora conocer otro tipo de plataformas. Ya no hablemos de software enfocado directamente a diagramación, sino que hay que saber cuando menos utilizar, por ejemplo, documentos colaborativos de Google, por ejemplo, ¿no? Es decir, para que tanto el estudiante como el profesor podamos ir trabajando en ese sentido en un mismo documento, ¿sí? O saber usar de manera eficaz el pizarrón que aparece en Zoom, ¿no? Entonces, eso sería una desventaja porque supone que hay que invertir horas de trabajo en la capacitación para que tanto el estudiante como el profesor podamos usar adecuadamente esa herramienta, ¿sí? Entonces, eso al final tiene que ver como con estrategias, ¿no? Es decir, yo tengo poco tiempo que el alumno va a destinar al tema. Entonces, ese poco tiempo lo gasto entonces en capacitarlo para que podamos usar este programa o esta herramienta, o más bien ya utilizo alguna otra estrategia que me permita invertir de manera más adecuada y eficiente ese tiempo que se dispone, ¿no? Ese tiempo escaso. Eso por un lado. Ahora, por el lado de las ventajas, quizá, tal vez algo que en general ha hecho más provechoso este ámbito de la virtualidad es que el alumno tiene de alguna manera también la posibilidad de ¿cómo ponerlo? Como tratar de involucrarse directamente en lo que está haciendo, pero a partir de incluso su misma computadora, ¿no? No sé cómo expresarlo. Entonces, él mismo utilizando su campo de trabajo, las cuestiones que tiene ahí en su computadora, como que a veces muestran más creatividad para poder crear distintas soluciones. Con esto me refiero a cuando solamente están en el salón de clases, ¿no? En el cual como que sus herramientas suelen ser a veces más limitadas. Entonces, eso en ocasiones puede ser una ventaja. Y en general, mi perspectiva, si ha cambiado o no respecto a esta estrategia, a esta técnica, pues yo creo que se mantiene un poco en la misma idea de lo que planteo en el artículo que amablemente leyeron, en el sentido de que puede ser una estrategia provechosa, pero requiere invertir mucho tiempo. Entonces, ese tiempo puede que ahora sea todavía mayor en el escenario de la virtualidad. Entonces, quizá como profesor en ocasiones, no sea, si hay mucha limitación de recursos y de tiempo, quizá no sea la mejor opción. ¿Sí? Bueno, eso es lo que podría comentar, Lucía. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo le quería preguntar, en virtud de la pandemia por COVID-19, todos tuvimos que cambiar la metodología de enseñanza, sustituyendo, en la mayoría de los casos, los encuentros presenciales por virtuales. ¿Cree usted que estos últimos son equivalentes a los tradicionales? O sea, los encuentros a través de Zoom, de Meet, ¿pueden reemplazar los encuentros en las aulas? Bueno, yo creo que no los podrían reemplazar, ¿no? Son claramente situaciones distintas. Entonces, ahí yo iría también en el sentido de que no vería de que ya tras esta pandemia toda la educación se tenga que volver ahora virtual, digamos, ¿no? O sea, sí hay una manera de relacionarse en las aulas que no se puede todavía reemplazar, digamos, ¿no? Por la vía de la virtualidad, ¿sí? Y cuestiones que tienen que ver incluso con la misma manera como nos comunicamos, ¿sí? Esto será algo que ustedes mismos habrán experimentado, pero ya está descrito,
como cuando uno al final está con otro grupo de personas, pues una parte importante de la comunicación tiene que ver con todo este lenguaje no verbal, ¿sí? Es decir, la manera como uno se ve entre todos, uno se da cuenta ahí de inmediato cuando hay dudas de un alumno, ¿no? Por ejemplo, por su cara o cuando no está poniendo atención, en fin. Entonces, toda esa comunicación no verbal, por supuesto, pues no se da aquí en el escenario del Zoom, ¿sí? E incluso algunas cuestiones más quizá difíciles de racionalizar en determinados momentos, pero la manera como hay energía en un aula, eso lo hablo desde mi experiencia personal, es decir, la manera como hay una suerte de retroalimentación de energía entre los alumnos y los estudiantes, eso también, por supuesto, no se puede construir, ¿no? En el ámbito de la virtualidad. Ahora es un fenómeno, como les digo, al menos difícil de racionalizar para mí, porque después a veces de las clases de Zoom, con varios colegas lo hemos platicado de que queda la sensación de que uno está más cansado que si hubiera dado la clase presencial, ¿no? Sin saber a ciencia cierta por qué, ¿no? Pero bueno, así es como se presenta esta circunstancia. Entonces, yo no creo que pudiera ser reemplazable, ¿no? Es decir, creo que esa como dicotomía a la que me refería hace un momento entre los nostálgicos y los tecnológicos, más bien tiene que verse como que cada una tiene sus ventajas y cada una puede ser útil para determinadas circunstancias, ¿sí? Entonces, muy probablemente hacia donde va a ir la evolución más bien será a modelos híbridos, ¿no? De que tiene que haber necesariamente un cierto intercambio, una interacción directa, digamos, ¿no? En un ámbito como es un aula, pero esto no supone, entonces las tecnologías de lado, ¿no? Ya no sirven, sino que servirán en su caso para complementar esa formación que se tiene que dar dentro del aula, ¿no? Entonces, esa sería mi perspectiva, sí, acorde a mi propia experiencia. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta creo que fue un poco respondida con la pregunta de Lucía, pero de todas maneras, nada, la voy a plantear a ver si surge alguna cuestión nueva. Si bien las herramientas simbólicas pueden ser sin duda útiles para esquematizar argumentos y así poder analizar mejor su validez, ¿valen su costo de aprendizaje? Es decir, ¿es su utilidad superior al tiempo que insume aprender a usarlas? Y si así fuera, ¿deberían ser enseñadas en una materia breve independiente o dentro de alguna materia de la currícula? Gracias, Luisa. Bien, es una pregunta bastante relevante, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta decisión que uno debe tomar sobre si aplica o no aplica esta técnica. Entonces, si vale o no vale el tiempo invertido en aprender esta técnica, dependería en su caso de que haya confianza de que la técnica le va a servir realmente al estudiante ya como profesional, ¿sí? Entonces, si yo pienso, esta técnica va a ser importante porque te va a ayudar realmente a mejorar cómo argumentas con hechos en tu ámbito de trabajo, entonces en ese caso valdría la pena que se invirtiera tiempo en ello, e incluso como sugiere Luisa, que se pudiera hacer un mini curso o algo relacionado con esta cuestión, ¿sí? Ahora, el punto es que al final este tipo de técnicas simbólicas, estas representaciones, sí están muy alejadas de la práctica profesional, ¿no? En general. Es decir, la tendencia que hemos visto en México, y pienso que también en Argentina, es que incluso hemos pasado ahora de lo escrito al oral, ¿sí? Entonces, la tendencia en ese sentido son más bien desarrollar competencias del estudiante que tenga que ver con su capacidad de argumentación oral inmediata, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, sería una técnica que parecería que va más bien a contracorriente de lo que va a tener que hacer después en su profesión, porque hay poco tiempo, por así decirlo, para que se ponga a diagramar, ¿no? Más bien lo que se espera de él ahora es esta capacidad del discurso rápido y eficiente. Aunque bueno, por otro lado, como herramienta de análisis crítico, ¿no? Y de ahí la importancia, sí podría ser relevante porque en México tenemos una manera de argumentar en ocasiones muy particular, que es como que argumentamos, no sé cómo expresarlo, pero como a montones, ¿no? Es decir, lo que hacemos al argumentar, más que una precisión en nuestras razones, lo que hacemos es argumentar al montón, así como a ver quién habla más, a ver quién dice más cosas, ¿no?
Entonces pesamos casi las razones como por gramos, ¿no? A ver, ¿quién dijo más? ¿Quién dijo menos? Así un poco veremos quién tenía la razón. Entonces, este tipo de técnicas podrían ayudar a desarrollar otra manera de pensar, incluso analítica, ¿no? Que uno se detenga y más bien razone, ¿no? Esta capacidad de los vínculos, de la síntesis, de cómo construir una inferencia, que no necesariamente sea amplia, sino que más bien sea convincente, ¿no? Que sería lo que uno espera. Entonces, en ese sentido, si se lograra promover esto de una manera más generalizada, pues el empleo de esta técnica podría incluso ayudar a mejorar la calidad de la práctica argumentativa en los profesionales. Pero bueno, en principio no creo que sea ese el horizonte, ¿sí? Entonces, mi decisión, al menos de inicio, de que si vale la pena el tiempo invertido, pues está un poco todavía de que quizá no lo valga, ¿no? Todavía porque no sea algo que ellos mismos, los estudiantes, querrán después usar en su práctica profesional. Gracias. ¿De qué? Doctor, bueno, nuevamente le voy a hacer una consulta que engloba dos preguntas, esta pregunta. Entendiendo que su labor se ha desarrollado mayormente en un entorno del ámbito penal a un nivel de posgrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? En México, ¿ha visto que sus alumnos, magistrados o funcionarios hayan utilizado la técnica del diagrama argumentativo a la hora de llevar adelante una investigación o un desarrollo de sentencia? Y por último, ¿recomienda contrastar las cuestiones teóricas con la realidad? Si es así, ¿en qué medida? Bueno, esto lo consulto más que nada porque en Argentina estamos acostumbrados a ver cómo la teoría, principios y garantías suelen verse avasallados por la realidad y muchas veces puede tornarse un poco desalentador para el alumno conocer de ciertas cuestiones que parecerían inaplicables en la realidad. Bueno, muchas gracias. Ya. Bueno, en mi experiencia no es una técnica que se utilice, ¿sí? Es decir, como herramientas analíticas, quizás sea más común el uso de esquemas, ¿sí? Es decir, sí hay como distintas herramientas analíticas para el estudio de los argumentos. Entonces, más que este tipo de representaciones simbólicas, lo que sí es muy común son los esquemas, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer son más bien como esquemas numerados, ¿no? A partir de construir incluso árboles, no sé, que puedan en determinado momento diseccionar los argumentos. Pero tal cual la idea de la diagramación no es algo que me haya tocado ver. Incluso, ¿no? En mi práctica docente, cuando planteo esto, hay más bien expresiones como de perplejidad, ¿no? Así de, bueno, ¿esto qué es? Es decir, entiendo que es un diagrama de flujo. Los diagramas de flujo sí se utilizan, por ejemplo, para el estudio de procesos, ¿no? O para el funcionamiento de organizaciones. Entonces, algunos profesionistas que tengan algún conocimiento previo sobre ese tipo de temas, podrán decir, de acuerdo, se trata de algo como un diagrama de flujo. Pero a la vez sigue existiendo un tanto duda como de, bueno, pero ¿esto de qué va, no? Un poco como para qué. Entonces, en ese sentido, como planteaba un poco en el texto que amablemente leyeron, pues sí es algo que no coincide con nuestra tradición, ¿no? Por eso quise un poco al inicio contarles cómo fue que me interesó la técnica, ¿no? O sea, no tanto un poco como buscando cosas nuevas, sino algo a lo que llegué de repente como parte de un objetivo específico de investigación y luego quise trasladar a mi práctica docente, ¿sí? Eso por un lado. Y luego lo que señala a propósito del contraste entre la teoría y la práctica, bueno, eso es relevante en ciertas ocasiones, porque, por ejemplo, en el terreno penal, más allá de la idea de la teoría, digamos, de reglas y principios, por lo que los alumnos todavía deben enfrentar, ¿no? Pues son incluso circunstancias de corrupción generalizada, ¿no? Que sigue existiendo en el país. Entonces, el profesor, por supuesto, no es que los tenga que capacitar para ese tipo de prácticas, ¿no? Pero sí en determinado momento debe advertir que parte de su futura responsabilidad será contribuir a que ese tipo de prácticas ya desaparezcan, ¿no? De manera generalizada. Ahora, donde se habla ahora mucho de este contraste entre realidad entre teoría y realidad,
es en cuestiones como lo de los derechos humanos, ¿sí? Entonces hay muchas personas en el ámbito académico y profesional en general que son algo escépticos o descreídos sobre ese tipo de figuras como el tema de los derechos humanos, ¿no? De considerar de, bueno, pues está bien, en la Constitución, en los tratados, todo eso está muy bonito, pero al final, en la práctica, la brecha de implementación pues todavía es muy amplia, ¿no? Todavía tenemos mucho que caminar. Entonces yo creo que ahí el profesor no es que tenga que ocultar a los estudiantes la realidad, sino al final él tiene que hablar de su propia experiencia, ¿no? Que de alguna manera, por vía del profesor, los alumnos se asoman un poco a cuál va a ser la realidad profesional, como una ventana. Entonces él tiene que hablar de su experiencia, pero tiene que hacerlo siempre también desde la perspectiva de que tiene como un compromiso, ¿no? Un compromiso, digamos, como con un ideal de profesionista, que es el que al menos está definido en su programa y en el plan de la institución, ¿sí? Entonces, él tiene de alguna manera que contribuir más bien a que esa formación se acerque a ese ideal que está perfilado, ¿sí? Si me explico. Y ya, por supuesto, tratando también de evitar lo que luego ocurre, de que los alumnos tienen incluso esa sensación de que, bueno, a mí en la facultad no me enseñaron nada, sino hasta que ya estuve de pasante en un despacho, ya aprendí, ¿sí? Entonces ahí también promover en los estudiantes la idea de que aprender derecho no significa que ya sepas cómo se piden copias, ¿no? O sea, eso al final es una cuestión, pues, de operatividad que la persona que se dedica a eso tendrá que aprenderla en algún momento, ¿no? Pero hay otro tipo de cuestiones, como por ejemplo saber argumentar de buena manera, que son mucho más relevantes para que seas un buen profesionista, a que si sabes o no cómo se piden las copias, ¿no? Por ejemplo, por referirme a esa cuestión. Entonces hay que ir haciendo ahí, pienso, no repetir el divorcio que puede existir entre teoría y práctica, entre realidad y lo que uno dice en el aula, sino irlos acercando cada vez más, ¿no? Los dos. Gracias. Bueno. Perfecto, sí, gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Todos los veo muy interesados. Mandaron más preguntas, pero bueno, teníamos un rato para conversar y queríamos que compartas la visión de un docente joven y a la vez con tanta experiencia. Hablaste de la formación en la disciplina, en el derecho, esta manera de dar clase que se vio modificada a partir de la pandemia mundial en el 2020, y finalizaste con esta cuestión de que para mí como pedagoga es fundamental, que es aquel profesional que formamos en las aulas universitarias, con qué capacidades lo formamos, hacia dónde lo vamos de alguna manera metiendo en el ámbito laboral. Yo quería hacerte una pregunta para ir cerrando este espacio compartido con todo este grupo. ¿Cuándo elegiste ser docente? ¿Cuándo te diste cuenta que además de abogado querías transmitir y formar a otros que estaban eligiendo el mismo camino que vos? Bueno, muchas gracias, Alejandra. Es una pregunta interesante porque propiamente a temprana edad yo no tuve como una vocación docente, pero lo que me ocurrió siempre durante toda mi vida de estudiante era que mis compañeros me buscaban para que yo les explicara las clases, ¿sí? Es decir, tomábamos toda la clase y después, ahora explícanos, Fonseca, por favor, porque tú como que lo explicas mejor que el maestro, ¿no? O te entendemos más. Entonces, dado eso, en algún momento ya que estaba estudiando la licenciatura, tuve oportunidad de tener una ayudantía o una adjuntía, no sé cómo se diría ya en Buenos Aires, con un profesor. Entonces ya trabajando con él, primero en su despacho, y él también era docente, entonces acercándome del trabajo de su despacho al trabajo de las aulas, fue un poco como incorporarme a bueno, parece que también me gustaría ahora dar clases, ¿no? Mientras estaba en ese terreno.
Entonces no tuve como un momento claro de declaración de decir, mi vocación va en el sentido de ser profesor, ¿sí? Sino que el trabajo un poco me permitió incorporarme en este espacio que comento como ayudante, y a partir de ahí redescubrir que al final las personas en ocasiones, podría yo decir, suelen quedar satisfechas por la manera como les explico cuestiones complejas, ¿no? Eso es lo que a veces me suelen decir mis alumnos y profesores, que ustedes le entendemos bien cómo nos explica las cosas. Entonces, esa es solamente una intuición de lo que significa ser docente, por supuesto, ¿no? Porque ya después, formándome, tomando ya el posgrado para ser profesor, pues ya te das cuenta que más bien hay una cuestión de fondo, ¿no? Tienes que programar, tienes que planear con precisión cuáles van a ser tus objetivos para que puedas de alguna manera contribuir, ¿no? A la educación de los futuros abogados. Pero bueno, en principio yo creo que ese habría sido cómo fue que llegué a este camino, ¿no? Bueno, sinceramente clarísimas todas tus respuestas. Creo que a ser docente, siempre se los digo a ellos y a todos mis grupos, se aprende. Cada uno de nosotros se inspira en diferentes profesionales que ejercen la docencia. Esta charla va a quedar grabada en el canal de la facultad y seguramente va a ser consultada por muchos jóvenes en formación como estos que están acompañándote hoy acá. Muchas gracias a este grupo de los jueves de didáctica general. Muchas gracias, Roberto, por haber aceptado desde el primer momento participar y compartir este espacio con nosotros. Las charlas, los debates, las discusiones sobre docencia son importantes, son necesarias, y nosotros pensamos que este año hacerlo por las tecnologías nos permitía acercarnos un poco a una realidad que es distinta y a la vez tan igual en muchos sentidos con las aulas en México. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nosotros seguimos en tarea, como me gusta decirles. Gracias por sumarse. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas Chao, gracias. buenas tardes.